En la Biblia Reina Valera, el término remanente se nombra en varias partes del libro de Isaías. Aquí te menciono algunas de ellas. Isaías 1 verso 9, si no fuera por el Señor de los ejércitos, que dejó un remanente, como Sodoma seríamos, y como Gomorra seríamos comparados. Isaías 4 del 2 al 3, en aquel día, el retoño del Señor será hermoso y glorioso. Y el fruto de la tierra será el orgullo y la belleza de los que hayan escapado de Israel. Y será que los que hayan quedado en Sión, y los que hayan quedado en Jerusalén serán llamados santos. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Isaías 10 del 20 al 22, en aquel día. El remanente de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob dejarán de confiar en el que los oprime y confiarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Isaías 11 verso 11, en aquel día, el Señor extenderá su mano una segunda vez para recobrar al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros y en Cus, y en Elam, y en Senar, y en Amat, y en las islas del mar. Isaías 11 verso 16. Y habrá una carretera para el remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, como la hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es importante destacar que el término remanente se refiere a un grupo de personas que han sido elegidas por Dios para ser salvadas, y que han sido fieles a Él. En el contexto del libro de Isaías, el remanente se refiere a los israelitas que han sido fieles a Dios, y que han sido salvados de la destrucción y el juicio. Los pobres de Yahvé se mencionan en varios pasajes del libro de Isaías en la Biblia Reina Valera. A continuación, te proporciono algunos ejemplos. Isaías 25 verso 4. Porque tú has sido un refugio para el pobre, un refugio para el necesitado en su angustia, un abrigo contra el temporal y un lugar de refugio contra el vendaval. Porque los violentos se enorgullecen, pero tú humillas a los pobres. Isaías 26 verso 6, los pies de los pobres, los pasos de los necesitados, humillarán los caminos del justo, y los caminos de los justos, los pasos de los pobres, serán elevados. Isaías 29 verso 19, los pobres de Sión serán alimentados, y los necesitados no siempre serán avergonzados. Porque yo, el Señor, oiré a los pobres, y a los necesitados salvaré. Isaías 41 verso 17. Los pobres y los necesitados buscan agua, y no la hay. Su lengua está seca de sed. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías 58 verso 7. ¿No es este el ayuno que yo elegí? Desatar las ligaduras de impiedad, despedir a los oprimidos, y romper todo yugo. En estos pasajes, los pobres de Yahvé se refieren a aquellos que son humildes, necesitados y oprimidos, y que buscan refugio y ayuda en Dios. El término también se utiliza para describir a aquellos que son fieles a Dios, y que han sido elegidos por Él para recibir su bendición y protección. El término resto se nombra en varias partes del libro de Isaías en la Biblia Reina Valera. Aquí te menciono algunos ejemplos. Isaías 1 verso 9, si no fuera por el Señor de los ejércitos, que dejó un resto, como Sodoma seríamos, y como Gomorra seríamos comparados. Isaías 4 del 2 al 3, en aquel día, el retoño del Señor será hermoso y glorioso. Y el fruto de la tierra será el orgullo y la belleza de los que hayan escapado de Israel. Y será que los que hayan quedado en Sión, y los que hayan quedado en Jerusalén serán llamados santos.
todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Isaías 10 del 20 al 22, en aquel día. El resto de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob dejarán de confiar en el que los oprime y confiarán en el Señor, el Santo de Israel. Un resto volverá, el resto de Jacob, al Dios poderoso. Isaías 11 verso 11, en aquel día, el Señor extenderá su mano una segunda vez para recobrar al resto de su pueblo que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros y en Cus y en Elam y en Senar y en Amat y en las islas del mar. Isaías 11 verso 16, y habrá una carretera para el resto de su pueblo que haya quedado en Asiria, como la hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. En estos pasajes, el término resto se refiere a un grupo de personas que han sido elegidas por Dios para ser salvadas, y que han sido fieles a Él. En el contexto del libro de Isaías, el resto se refiere a los israelitas que han sido fieles a Dios, y que han sido salvados de la destrucción y el juicio.